Hay quien dice que hablar de afro-cubano no tiene sentido, otros dicen que sí. Okay. ¿Qué tú piensas? Pero también me parece que es muy interesante la discusión que se está dando en los círculos académicos acerca del término afro-cubano. ¿Qué piensas tú? ¿Es válido? ¿No lo es? Mira, yo no puedo enjuiciar como válido o no válido. Siempre tenemos que estar vinculados a los contextos. Si bien el propio Ortiz, Rómulo Rachatañeré y otros ambiciosos investigadores en la primera mitad del siglo XX hablaban y utilizaban el término de afro-cubano, estamos hablando de que ellos estaban vinculados a un contexto neocolonial, un contexto donde era necesario poner en valor la cultura cubana como patrimonio nacional, y que después, a partir del año 59, con el triunfo de la revolución, hay todo un viraje donde se toman esos conocimientos precedentes y que hasta hoy no han terminado esas investigaciones. Yo prefiero no tildar de no válido. Yo creo que todos los términos son válidos, lo que debemos ajustarlos a los contextos. Si bien el término afrocubano antecedió a los estudios académicos para poder determinar, identificar los procesos culturales que tuvieran un gran contenido de matriz africana, hoy no se puede hablar y totalizar como que hay prácticas culturales que son netamente afrocubanas. O sea, eso es totalmente imposible. Nuestros colegas que han tenido la posibilidad de hacer trabajo de campo en África, en el África contemporánea, que en sus prácticas desde el punto de vista religioso ya no es similar a lo que se realiza aquí en Cuba, como digamos un apego a la tradición, como un respeto a los ancestros. En África se hace incluso de manera más popular, de manera más mediática, porque estamos en un contexto en que los medios dominan el mundo. Debemos tener en cuenta de que ubicándonos en cada uno de los espacios, usted no puede obviar qué es lo que está sucediendo. Los colegas, como les decía, que han tenido esa posibilidad y que a su vez coinciden con que son practicantes de cualquiera de las prácticas religiosas de matriz africana en todo este sistema que se compone esta práctica en Cuba, se dan cuenta de que muchos de los ceremoniales, sin tener que sacar a la luz elementos sagrados que son respetados y que no son de dominio público, hay elementos que para nosotros en un inicio era yoruba. Y decimos, bueno, los yoruba, pero cuando usted va a ver, los yorubas absorbieron a los achanti, dentro de los yoruba estaban los adicas, dentro de los yoruba a su vez estaba el reino de Dahomey, en Beni, dentro de los yoruba estaban también los igbo. Entonces, evidentemente, es una sociedad que está transculturada, que llega a Cuba y se mezcla con otras prácticas para sobrevivir, para subsistir, para mantenerse, y que a su vez usted no lo puede dar todo como afrocubano, porque ya tiene otro componente. Y si no fuera así, creo que un ejemplo que nos pudiera ayudar a ilustrar esta explicación es cuando vemos, por ejemplo, en la práctica del espiritismo, que el espiritismo, su génesis es en Europa y luego su expansión al norte de América, en Estados Unidos, y que luego eso trascendió hacia el resto de las Américas, que no significaba que prácticas de entrar en trance o conectarse con almas en otra dimensión no fueran exactamente, y eso también en África se daba y se da en gran medida. En la práctica del espiritismo en Cuba hay una expresión de los componentes etnoculturales. Siempre un espíritu, esa autoridad donde usted va a recurrir para darle una solución a un problema vital, un problema terrenal, va a detectar en cualquiera de los individuos concurrentes 5 espíritus protectores importantes. El primero va a ser un indio, y ese indio es expresión de la influencia nativa. El segundo va a ser un congo, y ese congo es expresión de la presencia africana. El tercero va a ser una gitana, y esta gitana es expresión del componente hispano. Y el árabe también, porque todos tienen un indio, un árabe, una gitana. El cuarto va a ser un chino, pero este chino es expresión de esa influencia de los asiáticos que llegaron a Cuba
después de abolida la trata negrera, pero no el resto de la trata, de traficar seres humanos, y propiamente ese chino fue engañado y compartió el mismo barracón con el esclavo africano. Y el quinto es ese espíritu árabe que también nos habla, pero que es presencia de esa influencia medio oriental de la que ya hablamos. Y si hablamos entonces de esa influencia medio oriental, no es un secreto como hoy en Cuba, desde hace algunos años, específicamente por la presencia de muchos estudiantes africanos en Cuba en la actualidad, hay una visión de la islamización en la sociedad cubana. Y usted los ve que están vestidos con sus togas y con sus túnicas, pero ¿por qué no? Llevan un brazalete con cuentas que están más vinculados a la religiosidad popular de matriz africana. Entonces, por tanto, no podemos hablar netamente de afrocubano. No significa que el término no se pueda utilizar. Yo prefería no absolutizar el término de afrocubano y trabajarlo a partir de la diversidad cultural, del intercambio de cultura, del diálogo cultural, ya sea en una ceremonia religiosa o ya sea en una manifestación cultural, cualquiera que ésta sea. Entonces, en tu criterio, el término pudiera ser válido, pero lo que habría que era que contextualizar. Exactamente, ¿entiendes? Contextualizarlo, porque quizás usted llega a una comunidad donde hay una gran presencia africana y de la cultura cubana. Ahora, ¿cómo usted define esa cultura cubana? Como única, si estamos hablando que desde Ortiz nos habla de que la cultura cubana es como una guía que tiene de todo. Entonces, no podemos absolutizar en su totalidad. Creo que lo más saludable para todos es contextualizar el término, y no podemos tampoco obviar de que hay términos que se manejan en el espacio popular y que por tanto eso no se puede violar. O sea, de la forma en que el pueblo lo asume, de la forma en que el pueblo lo expresa, es recurrente, de que forma parte del proceso de asimilación y del proceso de integración de este tipo de prácticas a la sociedad y un reconocimiento. Entonces, una forma es la forma en la que el pueblo lo asume, en la que el pueblo lo llama y lo reconoce, y otra forma en la que lo puede tratar la academia. Ahora, para nada la academia puede estar divorciada en su totalidad del elemento popular, porque realmente es el pueblo, el que es portador de la cultura, el que decide, y que valida, claro. Exacto, quien valida cada uno de estos procesos y el que le da una trascendencia. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros nos llamamos Afro-Cuban United, mira cómo hay cosas ahí, término afrocubano, en inglés y todas esas cosas. Y bueno, nada, tratamos de defender la cultura cubana y más que todo tratar de visualizar el componente que más tiene que ver con las raíces africanas. Básicamente por ahí vamos. Pero me parece muy interesante lo que tú hablabas de contextualizar. Y contextualizando, sé que hiciste algo muy importante, muy interesante con la salida del cabildo. Vamos a la sala del aire acondicionado y nos lo explica. Gracias, vamos.